Muchas gracias, señor presidente. Señorías, bueno, en este debate yo creo que hay que empezar por contar toda la verdad, no solo la parte que le interesa a cada uno, en aras ya de la transparencia, ¿no? Lo que se sabe de este problema ya fue saliendo en este debate, pero también fue contestado, como se ha dicho aquí, en este pleno, por parte del consejero de Empleo, Industria y Turismo. Conocemos, por tanto, la situación de la empresa Minera Camocha, sociedad anónima, una empresa privada en liquidación, con un proceso que se inicia en el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo en enero de 2008, con un plan de liquidación de marzo de 2010, de inventario de bienes de una administración concursal con 40 viviendas del poblado minero de la Camocha. Sabemos que 39 de estas viviendas tienen una carga gravada con hipoteca constituida por Minera Camocha a favor de la Tesorería General de la Seguridad Social. En 2010 se inicia una fase de enajenación por oferta directa a los inquilinos, donde 3 de ellos optaron por la compra. Se hace referencia en este debate, se ha hecho ahora mismo, al valor de la tasación, a la competencia, que no tenemos al respecto, que en todo caso fue designado un perito judicial en su día, una tasación que no he oído aquí, pero oscila entre 74.000 y 90.000 euros. Sabemos también que las ventas de esas viviendas se realizaron con un valor de ese 50% del precio de tasación, en concreto entre 37.300 euros y 47.500, ajustándose así a precios de mercado. Sabemos que el proceso de estas compras de viviendas se habían iniciado también por parte de otros inquilinos, pero a raíz de este conflicto se echaron un poco atrás, aunque muchos siguen también con los alquileres que estaban pagando ya, que oscilan también, para que se sepa, entre 19,20 y 30 euros al año. Así que es para pensarse bien lo que se persigue con esta polémica y a quienes interesa. Existen en este momento 35 viviendas ocupadas, 22 de ellas tienen contrato de arrendamiento acreditado y cumplen requisitos para mantener sus derechos. Luego existen otras 13 que no se sabe por qué no se acreditan a la Administración concursal la relación contractual de arrendamiento legal. No obstante, también nos consta que la Administración concursal presentó 13 conciliaciones, así que bueno, tendremos que ver también qué pasa, ¿no? Ahora bien, en este debate lo primero que se debería pedir es respeto y prudencia. Respeto y prudencia por los procesos y por las decisiones que se puedan llevar a cabo desde el Juzgado número 1 de Oviedo, que es donde está de momento esa competencia. No creo que la solución que parecen buscar sus señorías dependa de aprobar o no una iniciativa en la Junta General del Principado. Espero, además, que no estén generando falsas expectativas al respecto, porque saben que cuando salgan de aquí, de este pleno, el problema y la competencia seguirá estando en el mismo lugar. Y quiero referirme también a la necesidad de respetar otro ámbito, el ámbito municipal, que creo que es más próximo y más oportuno para tratar en todo caso este tema. Lo digo porque en esta misma semana, el miércoles en concreto, se debatió una iniciativa similar a la que hoy presenta el Partido Popular, pero impulsada en este caso por el grupo Sisión si puede. No sé si esta vez estaba coordinado nuevamente o no, al menos lo parece, pero bueno, dejémoslo ahí. Como les decía, fue debatida y fue votada. De hecho, comparto en todos los términos la intervención que realizó el portavoz socialista del Grupo Municipal en el Ayuntamiento de Gijón. Fue, creo que, muy claro que así es como debe de ser. No se puede engañar a la gente, no se puede engañar a las personas y, además, fue también especialmente sensible con las familias afectadas por las diversas causas que pudieran tener, que de todos ya conocemos que son diversas, porque es cierto que no todos los casos son iguales, comenzaba diciendo el portavoz del Partido Popular, y es cierto que para saber de lo que se está hablando primero debe de ser estudiado y valorado aclarando caso a caso. En eso estamos de acuerdo con esta iniciativa, pero no creemos necesario reproducir aquí mismo el mismo debate del Ayuntamiento de Gijón. Entiendo que el interés que desprende este debate era otro. El interés es el oportunismo político, es el mediático. Claramente les interesaba sacar o extender el problema del Ayuntamiento de Gijón para cargar nuevamente contra el Principado de Asturias, pero sobre todo contra el Partido Socialista. No se crean que con eso sorprenden a nadie. Tampoco sorprende el chantaje
y la utilización de este tema para justificar otras cuestiones que nada tienen que ver con las familias de la Camocha, con las viudas de los mineros o con los propios trabajadores, que sí que es cierto que aún esperan que se les pague lo que se les debe. Por tanto, bastante tienen ya. Pero bueno, en todo caso, estamos de acuerdo con buscar soluciones y garantizar una alternativa a las familias que se encuentren en situación de vulnerabilidad social o dificultades económicas, precisamente porque es lo que se viene haciendo siempre desde la Consejería de Servicios y Derechos Sociales y desde el conjunto del Gobierno del Principado de Asturias. Velar para garantizar derechos reconocidos, derechos adquiridos al conjunto de los asturianos. Todavía hoy salen publicadas las ayudas al alquiler que por primera vez cubren ese 50%. Al menos esto yo creo que sí supone una mayor confianza y una mayor tranquilidad para muchas familias asturianas. Además, ustedes no pueden plantear aquí que el Principado se dirija a un juzgado y le diga al juez lo que tiene que hacer, o que participe en una subasta, que compre las viviendas y que luego estas se adjudiquen a dedo. No se dan cuenta que se equivocan nuevamente porque ustedes no están queriendo decidir en igualdad de oportunidades, porque no lo sería. Y el Principado debe de velar por eso precisamente, por garantizar los mismos derechos para todos los asturianos, no para las excepciones que ustedes decidan. No se puede ni se debe generalizar la excepción, porque entonces todos perdemos. Todo lo que no se ajuste a la normativa vigente significa vulnerar el derecho de otros, supone incurrir en agravios comparativos. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las personas que ya compraron esas viviendas? ¿Qué van a hacer? ¿Van a recomprarlas también y luego cederlas nuevamente? Para no hacer diferencias, digo. No sé si se lo plantearon. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Con qué partida presupuestaria? ¿Con qué presupuesto? Parece mentira, además, para el PP y precisamente para usted, señor Cuervas Mons, con la guerra que usted siempre mantiene hacia todo lo que tiene que ver con lo público, con esa administración mastodóntica, con su particular guerra en especial contra las empresas públicas, también contra Vipasa, que nos ven ahora, además, con esto. ¿Qué pasa? Que ahora no les importa ya la deuda, a la que siempre hacen referencia. ¿Qué mensaje están entonces trasladando? Que digamos que el Principado de Asturias puede comprar cada una de las viviendas de los asturianos que están pasando por dificultades y que luego cedan el uso de las mismas. ¿Estamos diciendo eso? No nos parece lo más adecuado, sin duda. Y miremos también si tenemos en cuenta que en esta Cámara se rechazó el presupuesto para el año 2018 y que no se dispone de una partida presupuestaria precisamente para la adquisición de viviendas. Aceptamos, por tanto, los dos primeros puntos de su iniciativa. El resto, por prudencia, no. Y con la voluntad política le diría también que tampoco se arreglan todos los problemas. Eso está claro. Con otras cuestiones no voy a entrar, pero antes de finalizar también diría que no admito ninguna lección de humildad de aquellos de los que no lo practican y mucho menos en materia de minería y en defensa de las cuencas mineras. Muchas gracias.